Dos mega obras de saneamiento que Argentina construye para solucionar antiguos problemas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano han vuelto al debate público acá en Uruguay en estas últimas 2 semanas. Una de ellas es el llamado sistema Riachuelo, una mega inversión que incluye kilómetros de cañerías en tierra, una planta de pretratamiento y un emisario subacuático de 12 kilómetros que a partir del año próximo verterá al Río de la Plata desechos industriales y aguas cloacales de más de 4,5 millones de personas que habitan en la provincia de Buenos Aires. A esa infraestructura se sumará el sistema Berazategui, que prevé un caño subfluvial de 7,5 kilómetros que volcará desechos cloacales al Río de la Plata a la altura de esa localidad, Berazategui, ubicada al sudeste de la capital federal. De este lado del río, científicos, un jurista, un ex diplomático han sido los más activos reclamando que se tomen medidas necesarias para evitar episodios de contaminación en las aguas y en las costas de nuestro país. El Ministerio de Ambiente, por su lado, asegura, en base a información presentada por Argentina, que no es esperable que estas obras tengan impacto negativo para los intereses uruguayos. El viernes pasado entrevistamos al ex embajador Carlos Orlando, uno de los portavoces de la campaña de alerta, que se mostraba especialmente molesto con la pasividad que él notaba en torno a estos asuntos en las autoridades de nuestro país. Hoy vamos a escuchar la palabra del gobierno. Estamos con el licenciado Luis Anastasia, director de la División Estudio de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente. Anastasia, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Cotelo, mucho gusto y gracias por brindar el espacio del Ministerio de Ambiente. Hablando en nombre del ministro Peña, quien me designó para venir a este programa e intentar aclarar algunos puntos que estuvieron en discusión el viernes pasado por el embajador Orlando. A ver, una precisión a propósito de su vinculación con estos asuntos. Usted ocupa este cargo, director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, desde que se creó el Ministerio de Ambiente. Participé en el momento del bautismo, del nacimiento del Ministerio de Ambiente, en el año 94. En aquel momento yo estaba trabajando en la Dirección Nacional de Hidrografía y el núcleo técnico de hidrografía fue que conformó la antigua Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ahí ya estaba trabajando en esa Dirección Nacional. Luego hubo una serie de cambios en la estructura interna del Ministerio y no recuerdo exactamente qué año, pero dentro de la Dirección Nacional se creó un área, el área de evaluación de impacto. Y dentro de esa área se conformaron, ya veníamos trabajando en estos temas, pero se conformaron otras divisiones. Una de ellas es la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental, un nombre un tanto largo, de la cual sí soy director de división. Pero entonces, a ver, ¿desde cuándo está en estas tareas? Porque el Ministerio de Ambiente es nuevo. El Ministerio es nuevo. Sí, el Ministerio es nuevo como historia del Ministerio. Por eso. Pero el Ministerio se crea escindiendo Ahí está. todo lo que era la parte de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que fue el ministerio original, digamos. Así que trabajé muchos años en ese ministerio, en el área del Medio Ambiente, y seguí trabajando ahora en el Ministerio de Ambiente. Bueno, veamos en primer lugar las características de estos dos emisores que son los que han estado en la conversación. Empecemos por el que viene más avanzado, el del sistema Riachuelo, que quedará operativo a fines de año, principios del año que viene. Es un viejo proyecto, ¿no? Sí. Es un viejo proyecto que se lleva a cabo con financiación del Banco Mundial. Así es. La primera gran ampliación del sistema troncal de cloacas que se realiza en el área metropolitana de Buenos Aires en más de 70 años. Uh-huh. ¿Qué detalles daría usted para sintetizárselo a los oyentes? Es un viejo proyecto que en realidad se empieza a diseñar a principios de los 2000, sí, o la primera década de este ciclo. Tenemos, por un lado, un mega colector que ya está terminado, son más de 30 kilómetros de túneles que son los que van a recolectar los desagües cloacales a lo largo de la margen izquierda del Riachuelo y los van a transportar hasta la planta. Uh-huh. La planta es una planta de pretratamiento que está 60% construida en Dock Sud, en Avellaneda,
esa es la que va a tratar los líquidos recibidos de ese mega colector. Y después está el emisario. Exacto. El emisario que se interna en el Río de la Plata y que está, ese sí, 100% pronto ya, 100% terminado. Hasta la última información que tenía, en realidad, están culminando con la instalación de los difusores Ahí está. en el extremo distal del emisario. Un túnel que irá por debajo del agua, volcando los líquidos ya tratados al Río de la Plata, 12 kilómetros de extensión, ¿no? Es un túnel construido con tunelera, además, que cruza incluso por debajo del canal de acceso al puerto de Buenos Aires. Tiene, sí, como usted bien lo mencionó, unos 12 kilómetros de extensión. En el último kilómetro y medio están los difusores, que es lo que van a dispersar, digamos, el volumen que va a desaguar por el emisario este. Que es de unos... Esa es una precisión importante. Los efluentes no salen en la punta de ese caño, de ese emisor subacuático, sino que salen por una cantidad de perforaciones en el último kilómetro y medio, ¿no? Por poner un ejemplo, tal vez mucho más cotidiano, es prácticamente lo mismo que el emisario que tenemos en Punta Carreta, nada más que una escala más grande. Claro. Funciona, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo que el que tenemos en Punta Carreta y el último que se construyó ahora también en el saneamiento Montevideo Oeste, que es un emisario que sale en Punta Sayago. Además del sistema Riachuelo, Argentina prevé construir otro que va a volcar aguas residuales al Río de la Plata también, el sistema Berazategui. Este va a estar ubicado al sudeste del otro. Acá se han firmado los contratos para el comienzo de las obras, pero todavía no existe. No, todavía no se está ejecutando. El emisario Berazategui tiene una extensión de 7 kilómetros y medio. En los últimos 350, 450 metros es lo que tiene los difusores. Son 48 difusores que va a tener el Berazategui. El caudal de fluente que va a salir por el emisario Riachuelo es el caudal máximo, digamos, son 27 metros cúbicos por segundo. El caudal medio es prácticamente 19 metros cúbicos por segundo. Cuando digo metros cúbicos por segundo, significa 18.000 litros por segundo. ¿No? Ese es el volumen del Riachuelo, y en un futuro, cuando de alguna manera esté construido y operando el Berazategui, los caudales a verter son del mismo orden de magnitud prácticamente. Bueno. Las dudas están planteadas especialmente por el hecho de que en el sistema Riachuelo la planta a la cual llegan las aguas cloacales es una planta de pretratamiento, o sea, una planta que no realiza el proceso completo de los efluentes. Aparentemente se optó por esta solución por una razón económica. ¿Qué dice usted sobre esa parte de la discusión? De nuevo, lo mismo, es un sistema conocido y implementado en muchos lugares del mundo, que funcionan así para manejar ese tipo de caudales, en función de la capacidad de dilución del cuerpo receptor donde se van a emitir los efluentes líquidos. Es el mismo sistema, el mismo tipo de planta que tenemos en Punta Carretas para desaguar el saneamiento de toda la ciudad de Montevideo y parte. La ciudad de la costa tiene una planta de tratamiento cerca de Pando, pero también tiene otro emisario que sale frente a la ciudad de la costa, ¿no? Lo que usted puntualiza es que el sistema de tratamiento es el mismo. El mismo va a tener el sistema Riachuelo que el que tiene el sistema de Montevideo ahora. Más moderno el de Argentina, simplemente por la cantidad de años de diferencias que hay entre la construcción de uno y otro, pero el funcionamiento es básicamente lo mismo. Pero, a ver, por lo menos en las declaraciones que ha hecho el embajador Orlando la semana pasada y en otras de las inquietudes públicas que ha planteado el doctor González Lapeyre, se pregunta si no debió haberse construido una más sofisticada, una planta más sofisticada que permitiera que los efluentes se trataran más a fondo. Eso es una decisión de Argentina, para empezar. Bueno, es una decisión de Argentina, pero que puede tener su consecuencia del lado nuestro. Según, No. A ver. No, a ver, hay una serie de opiniones que se están virtiendo sobre realidades interpretadas de alguna manera, pero que no es efectivamente lo que ocurrió en la historia ni lo que sabemos ahora tampoco. El tema no sé cuándo, no recuerdo bien la palabra que usó, si era que el ministerio estaba omiso en intervenir en esto. No es cierto.
tal vez no hagamos propaganda de todo el trabajo que hacemos cotidianamente, pero el Ministerio no ha estado omiso con estos temas. En el 2009, la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata le presentó a la DINAMA, a la que era entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente y actual Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, la información que Argentina le había proporcionado sobre el emisario del sistema Riachuelo, en el 2009. La DINAMA ahí opinó sobre algunos puntos, más que nada sobre el tema de la construcción, porque en aquel momento la información que había presentado era que se iba a hacer a través de un sistema de dragado. Entonces, simplemente por una cuestión de información de curiosidad técnica, se comentó algo sobre la disposición de los lodos del dragado. Luego cambió. O sea, ¿había alguna duda, había una discusión sobre la construcción misma, sobre el impacto ambiental y el impacto en la navegabilidad del río que podía tener la obra, el trabajo de construcción? Eso es lo que usted está diciendo. Sí, pero porque después cambió el sistema. Originalmente era por un sistema de dragado para ir, digamos, de alguna manera hundiendo el emisario en la fosa de dragado, pero optaron por un mecanismo en el cual prácticamente tuvieron que construir máquinas especiales en Italia, que es por una tunelera, es decir, directamente bajan a una profundidad de unos 30 metros, creo yo, y de ahí comienza a desarrollar el túnel por esos 12 kilómetros por debajo del lecho del Río de la Plata. Bueno, esto fue en el 2009 que realizó la consulta, simplemente el Ministerio en su momento opinó y devolvió la respuesta. No tuvimos un retorno sobre eso. Yo mismo estaba también en ese momento analizando este tema. Pero en ese momento no hubo planteo sobre el impacto que podría tener este emisor cuando estuviera funcionando en las aguas del Río de la Plata, del lado uruguayo. Lo que comentamos en aquel momento de que la información que disponíamos, por lo menos nosotros, era información referida a la etapa de construcción del proyecto. Había algo respecto a la etapa de operación, pero no lo suficiente. Con respecto a la etapa de operación, y por iniciativa del ministro Peña, además, que hacía muy poco tiempo había sido designado, se creó una comisión interministerial entre nuestro ministerio y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero eso es reciente, entonces. En el 2020. Ah, bueno, hay un bache ahí del cual hablaba el embajador Orlando el otro día. Uruguay no tuvo nada de información sobre el impacto ambiental del proyecto desde el año 2009, cuando se dio aquella aprobación en la Comisión Administradora del Río de la Plata, hasta ahora, 2020, posterior a la creación del ministerio. A ver, hasta por curiosidad personal, la información sobre este proyecto es pública. Nosotros en lo personal y no oficialmente, nosotros estamos en conocimiento del estudio de impacto ambiental que se había hecho, porque es público, está en la página del Banco Mundial o en la página de AISA mismo. En el 2020 lo recibimos oficialmente, la delegación de Uruguay ante la CAR, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el ámbito de esta comisión interministerial, recibimos el estudio de impacto ambiental de este proyecto formalmente para que emitiéramos una opinión técnica sobre esa evaluación de impacto ambiental. Vuelvo un minuto a la entrevista con el embajador Orlando. Él decía básicamente dos cosas: que en 2009 se aprobó algo en la Comisión Administradora del Río de la Plata que no se sabía qué era, dice el embajador Orlando. Y que en el correr de los años no se fue pidiendo información hasta ahora, 2020, 2021, y que ese pedido de información se realizó porque él y otras personas comenzaron una campaña alertando por posibles perjuicios de esta obra. Lo que ocurrió en el ámbito de la CAR corresponde preguntarle al presidente de la Delegación de Uruguay, el doctor Alén García. Yo no tengo información sobre la historia adentro de la CAR. Yo lo que le puedo decir es lo que nos corresponde a nosotros, en lo que estuvimos trabajando. Está bien, pero desde el Ministerio de Ambiente ahora o Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente antes, ¿no se hizo un seguimiento de este asunto en estos años, del 2009 hasta el 2020? No. ¿No se hizo? ¿Y por qué tenía más que hacerlo? ¿Y por qué? Porque teóricamente había un riesgo de contaminación, un riesgo de impacto. ¿Por qué teóricamente hay un riesgo de contaminación? Eso lo sostiene esta gente como Orlando, por ejemplo,
que no ha leído lo que son todos los proyectos anteriores de estudio del Río de la Plata. A ver, incluso cuando yo era estudiante, antes de ingresar al Ministerio de Vivienda, mi título es licenciado en Oceanografía Biológica. Licenciado en Oceanografía Biológica. Pero sin embargo, mi tesis fue en Oceanografía Física. Y mi tesis fue hecha en base a estudios de corrientes de marea del Río de la Plata. Simplemente, no es que esté tirando mis títulos, sino también mi experiencia y conocimiento por el Río de la Plata. Entonces, personas que no tienen un conocimiento cabal sobre lo que es la dinámica del Río de la Plata, que afirmen que hay un riesgo de contaminación en las costas nuestras, es porque ignoran lo que es la dinámica del Río de la Plata. Desde el punto de vista del conocimiento científico, conocimiento técnico. Y hay un punto muy importante que está en el estudio de impacto ambiental realizado para estos emisarios, es que la base de análisis de las corrientes del Río de la Plata, no solamente en esos puntos donde van a descargar los emisores, sino del todo Río de la Plata, se basaron en un estudio del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad nuestra. Es decir, eso que es toda la base sobre la cual se construye y se desarrolla y se estudia el impacto ambiental posible. Si nosotros decimos, no, mire, este estudio del INFIA está mal, nosotros estamos diciendo que desde el punto de vista de los conocimientos uruguayos somos incapaces de desarrollar un estudio correcto. A ver, no sé si me estoy explicando bien. Usted se refiere al estudio de impacto ambiental hecho en Argentina. Sí. Que conocimos nosotros ¿cuándo? De nuevo, en el 2009 vino una consulta a la DINAMA a través de la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, y en el 2020 recibimos el estudio completo, por decirlo de alguna manera. ¿Y la obra cuándo empezó? No tengo la fecha. Pero empezó antes del 2020. Sí, empezó mucho antes. Yo lo que estoy tratando de entender es cómo Uruguay, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, autorizó o no autorizó, dio el visto bueno o no a que esas obras se iniciaran. ¿En base a qué lo hizo? De nuevo, eso la respuesta no se la puedo dar, porque no. Yo integré la Comisión Administradora del Río de la Plata como delegado de Uruguay entre el 2010 y el 2012. En aquel momento ya se hablaba del proyecto del emisario Riachuelo, pero se hablaba en el sentido de el juicio que se le había impuesto, a la condena que se le había puesto a la Ciudad de Buenos Aires para desarrollar una obra que condujera al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. En el momento que integré en esos 2 años, no se hablaba de la obra en concreto en sí, no se sabía qué proyecto se iba a realizar. La siguiente pregunta. ¿Por qué me baso yo en el estudio que desarrolló el INFIA y en base a lo cual uno puede afirmar efectivamente que no hay riesgo? Primero, no hay riesgo de afectar la calidad de las aguas del Río de la Plata, más allá de lo que es un área de mezcla. Y es imposible, físicamente imposible, que algo llegue a la costa del Uruguay. Porque el Río de la Plata tiene 3 corrientes principales, ambas 3 son longitudinales al eje principal del Río de la Plata. Y esas 3 corrientes no se mezclan entre sí. Esas 3 corrientes derivan de los aportes de los 3 principales cursos de agua, el río Uruguay, el Paraná de las Palmas y el río Paraná. Conforman una especie de dique hidráulico entre ambas costas. A ver, todo lo que ahora se va a canalizar por estos emisarios ya está saliendo por la costa argentina. No es que vaya a salir un caudal nuevo o distinto, va a salir en un punto diferente al que está saliendo ahora. Y de alguna manera van a salir en un punto en el cual el caudal que tiene el Río de la Plata ahí es 1000 veces mayor, del orden de 3 magnitudes mayor, que el caudal que se va a disponer en ese sitio. El caudal medio ahí en el punto de vertido es de, déjeme repasar, 25.000 metros cúbicos por segundo, 25 millones de litros por segundo que pasan por ahí. Todo el estudio de impacto ambiental se basa en describir las características físico-químicas del efluente a verter y la capacidad de dilución
físicos, químicas y biológicas del efluente a verter, y la capacidad de dilución que van a tener en los puntos de vertido, en toda la sección de los difusores que tiene cada uno de los emisarios. Y ahí se forma, cuando se construye el resultado de la modelación en función de las corrientes, y ahí se forma una pluma de difusión que el eje principal es paralelo a la costa argentina. Y ese punto de descarga, el más cercano a la costa de Uruguay, está a 30 kilómetros. A 30 kilómetros. ¿Usted tiene idea de lo que significa 30 kilómetros de agua, de esa masa de agua, y con este caudal de vertido? La capacidad de dilución, insisto, es muy grande. Entonces, en base a eso, es lo que, de alguna manera, no tenemos forma de criticar técnicamente el estudio que de alguna manera no solamente lo realizó AISA, lo aprobó las autoridades argentinas y además fue aprobado por el Banco Mundial. A ver, en la entrevista del viernes el embajador Orlando señalaba, el Ministerio de Ambiente solo se basa en los informes que Argentina entregó a la Comisión Administradora del Río de la Plata en el año 2021. No hay informes científicos elaborados por fuentes uruguayas. No hay un estudio ambiental producido en el país o contratado por Uruguay a los efectos de evaluar la magnitud, el alcance del impacto de este emisor y de las consecuencias que pueden o no ser favorables en cuanto a la entrada del Río de la Plata de sus millones de litros diarios. Todas esas afirmaciones van por cargo del embajador Orlando. Yo insisto que Uruguay no tiene por qué hacer un estudio de impacto ambiental de un proyecto de Argentina, si no nos estaríamos poniendo en el mismo lugar que Argentina reclamando por Bonia, por ejemplo, por UPM ahora, la nueva planta de UPM. Bueno, es que todos tenemos, cuando analizamos este caso tenemos presente el escándalo que fue aquella discusión entre Argentina y Uruguay por la planta de Bodnia. De Bodnia, de aquel momento en Uruguay. Que después se convirtió en UPM, ¿no? Sí, exacto, después se convirtió en UPM. Y ahora está en el mismo papel Argentina por la nueva planta de UPM, exigiendo tener también participación en esa construcción y el estudio de impacto ambiental de Uruguay, porque asume que el Río Negro también descarga en el Río Uruguay y el Río Uruguay se va a contaminar. Ahora, técnicamente no tiene validez esas afirmaciones de la Argentina. Es una cuestión política, meramente de cuestión política. Desde el punto de vista técnico, insisto, el Ministerio de Ambiente no tiene por qué realizar un estudio de impacto ambiental de una obra que se va a hacer en Argentina. Primera cosa. Porque además el Ministerio de Ambiente lo que hace es, hace todo lo que es la evaluación de la calidad ambiental, hace monitoreos y técnicamente lo que realizamos son las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental. Usted está haciendo una precisión de procedimientos que en general lleva a cabo el Ministerio. Uh-huh. El Ministerio no hace de ninguna obra hace su propio estudio de impacto ambiental. No. Se realiza la evaluación de los estudios de impacto ambiental que presentan los interesados. Ahí está. Esto vale subrayarlo, ¿no? Cualquiera sea la obra, lo que ocurre es que el interesado, quien la va a llevar adelante, prepara un estudio de impacto ambiental, uh-huh, lo presenta al Ministerio, uh-huh, y el Ministerio lo examina. Así lo examina es. Críticamente. Exactamente, esa es la palabra justa. Lo examina críticamente, pero el Ministerio no hace su estudio de impacto ambiental, dice usted. Nunca. Se realiza la evaluación del estudio de impacto ambiental. En muchas ocasiones lo que observamos es que esa evaluación presentada puede carecer de la información suficiente y lo devolvemos, exigiendo mayor información sobre algún punto que consideramos que tiene algún grado de incertidumbre o de no la información suficiente como para evaluarlo. En muchas ocasiones, también lo puedo decir a cabalidad desde el punto de vista técnico, los proyectos que se presentan al Ministerio de Ambiente son mejorados por las indicaciones y las exigencias que le impone el Ministerio para ser autorizado. Uh-huh. Entonces, se procede de esa manera habitualmente. En el caso de una obra de un país vecino, pero que puede tener influencia sobre el nuestro, tampoco no están los antecedentes de la realización de un estudio de impacto ambiental conjunto, de un estudio que, por ejemplo, compartan Argentina y Uruguay. Si eso hubiera sido así, debería haber sido desarrollado en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Uh-huh. Si se hubiera estimado que fuera necesario, se habría acordado en el ámbito de la Comisión. No se hizo en su momento, pero no le puedo decir por qué. Uh-huh.
Y tampoco procede, dice usted, lo que el embajador Orlando, el doctor González Lapeyre piden, que es un estudio de impacto ambiental hecho por Uruguay. En lo técnico, no sé, pregúntenle al ministro, o al ministro Peña, o a Francisco Bustillo, al ministro Bustillo. En lo que respecta a nosotros, creo que técnicamente no es necesario que lo hagamos. A ver, si tuviéramos que hacerlo, partamos de la siguiente base. El proyecto de los emisarios es uno de los proyectos que tiene una línea de base de mucha extensión temporal. Línea de base me refiero a realizar un monitoreo del sitio receptor donde se van a desarrollar los emisarios, que tuvo 10 años de estudio. 10 años de estudio y con una frecuencia prácticamente mensual de monitoreos de unos 40 puntos, 50 puntos, algo por el estilo. Línea de base, es el estudio que permite saber cómo es el río hoy, digamos. Cómo es el río antes de que empiece a funcionar el sistema nuevo. Exactamente. Cómo es el funcionamiento del río, las características de la calidad del agua, la velocidad de corriente, en qué momento tiene más corriente, en qué momento tiene menos corriente. Eso lleva un estudio de 10 años. Para hacer el estudio tendríamos que pedir los datos a Argentina. Pero realizar un estudio nosotros, eso también lleva muchos recursos económicos y humanos como para dedicarle tiempo. Nosotros estamos abocados a lo que nos importa mucho más ahora, que es el tema ambiental en nuestro país. Además, yo creo que de alguna manera tenemos que tener cierta confianza en el trabajo técnico de otras instituciones, aunque no sean las nacionales. Argentina y Uruguay han estado trabajando en conjunto durante mucho tiempo en el proyecto Afreplata sobre el estudio del Río de la Plata también. En base a esos resultados de esos estudios, es que también tomaron como insumo para desarrollar el estudio de impacto de estos proyectos de los emisarios. Hay un tema que es lo que no tienen en cuenta tal vez el embajador González Lapeyre y el embajador Orlando. Un solo más tema. Es que si los emisarios hubieran construido de Punta Lara hacia el este, se hubiera construido dentro de la faja de jurisdicción exclusiva de Argentina. La jurisdicción exclusiva de cada país está definida en el Tratado de Río de la Plata y es, desde una línea imaginaria que va de Colonia a Punta Lara, es de 7 millas marítimas. Hasta el Río de la Plata exterior. Y de Colonia y Punta Lara hacia adentro es de 2 millas marítimas. Esa es, como nosotros cuando construimos el emisario de Punta Carretas, o cuando construimos el emisario de Punta Sayago, lo que se hizo fue informar a la Comisión Administradora del Río de la Plata, pero no había obligación que Argentina estuviera de acuerdo con esa obra porque se estaba construyendo, insisto, en nuestras aguas de jurisdicción exclusiva. Se informó, como se informan las cosas, como se informan por cortesía. Por ejemplo, el proyecto de dragado a 13 metros del canal de acceso al puerto de Montevideo, como los 13 metros siguen estando dentro de la franja de jurisdicción exclusiva de Uruguay, lo que hizo fue informar a la Comisión Administradora del Río de la Plata del estudio de impacto ambiental que se había realizado para ese proyecto. Ahora, la extensión del canal a una profundidad de 14 metros sí ingresa en aguas de jurisdicción común. Y para hacer esa obra se tiene que contar con la aprobación de la Comisión Administradora. Pero esos estudios lo hace la ANP en este caso, y fueron evaluados por el Ministerio nuestro, el estudio de las consecuencias del dragado. Me gustaría enseguida redondear la evaluación que tiene el Ministerio de Ambiente entonces a partir de la información recibida de Argentina, enseguida. Ya volvemos con la segunda parte de la entrevista a Luis Anastasia, licenciado en Oceanografía Biológica, especialista en evaluación de impacto ambiental de proyectos, director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental en el Ministerio de Ambiente. La construcción de 2 emisarios subacuáticos que salen de la costa de Buenos Aires y volcarán desechos industriales y cloacales al Río de la Plata ha generado preguntas y preocupación de este lado, acá en Uruguay. Científicos, un jurista, el doctor González Lapeyre, un diplomático, el doctor Carlos Orlando, vienen reclamando que se tomen medidas para evitar episodios de contaminación en el agua y en las costas de nuestro país. Escuchamos al embajador Orlando el viernes pasado. Hoy
Tenemos la palabra del Ministerio de Ambiente a través del licenciado Luis Anastasia, director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales. Licenciado Anastasia, bueno, queda en toda esta historia un bache informativo a propósito de cómo manejó Uruguay la relación con este proyecto desde el 2009, cuando existió aquel visto bueno de la Comisión Administradora del Río de la Plata, hasta ahora, 2020, 2021, cuando, según se han preocupado por aclarar las autoridades de este gobierno, se solicitó información argentina, se recibió el estudio de impacto ambiental. Dejando a un costado entonces esas preguntas, vayamos a las conclusiones que ustedes sacan en base a la documentación recibida de Argentina. Concretamente yo tengo acá lo que ustedes indican. No hay... A ver, tengo acá. De acuerdo a los modelos hidrodinámicos utilizados para un mes de caudales medios de los tributarios del Río de la Plata, resulta que desde la costa de Colonia hasta por lo menos 30 kilómetros aguas adentro se cumpliría con los criterios de calidad de agua para uso recreacional por contacto directo. Esto dicen ustedes en el Ministerio de Ambiente a partir de la documentación argentina. ¿Cómo es que llegan a esa conclusión? Algo ya dijo antes. Sí. En base a estudiar... Vamos a resumir lo que hablábamos antes también, ¿no? En base a estudiar, a evaluar el estudio de impacto ambiental proporcionado por Argentina, al cual a su vez, a través de la Dirección de Uruguay, le pedimos más información sobre algunos aspectos, especialmente y en particular a qué se refería con ese criterio de calidad de agua para baño por contacto. Es decir, es algo similar a lo que nosotros tenemos establecidos en nuestro propio... en un decreto que tenemos que regula lo que es las características y calidad del agua, y en base también a todo el estudio de la línea de base que realizó Argentina durante 10 años, perfectamente se puede validar esa conclusión, analizando también obviamente la modelización que se realizó. Esto quiere decir que Uruguay no va a recibir más información respecto a esto, no. Yo creo que a través de la Comisión Administradora del Río de la Plata se va a seguir recibiendo la información sobre el resultado de los monitoreos cuando se ponga en operación, que los monitoreos van a ser para verificar que el cumplimiento de lo que se predijo en la modelización se está efectivamente cumpliendo. Lo que decimos ahí nosotros, al menos a 30 kilómetros de la costa de Uruguay, es porque en el análisis de la línea de base hay un punto que es un punto de monitoreo, que es el que está más cercano a Uruguay, a 30 kilómetros, y está a 3 kilómetros de la salida de los efluentes, de los emisarios, con la salida de los efluentes. Hay otro aspecto más que, hasta por sentido común, habría que tenerlo en cuenta. Mucho más cerca que la costa de Uruguay están 2 tomas de agua para potabilizar y suministrarle a la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que los argentinos mismos deberían haber tenido mucho cuidado para no contaminarse a sí mismos. Pero acá hemos estado hablando de riesgos en, 1, la calidad del agua, los efectos del baño, yo qué sé, de la gente que va a la playa y se zambulle. 2, impactos en la fauna, en los peces. 3, eso también se estudió. La eventual generación a partir de estos efluentes de cianobacterias que terminarán, bueno, obviamente deteriorando las costas de nuestro país, etcétera, ¿no? Aún en el escenario que efectivamente, vamos a decir que efectivamente todo es un desastre lo que va a salir por la punta de los emisarios, y que efectivamente ese desastre va a provocar la proliferación de cianobacterias, e incluso así esas cianobacterias nunca van a llegar a las costas del río Uruguay, a las costas de nuestro país. Por la misma razón, por cómo funciona la hidrodinámica o la dinámica, las corrientes del Río de la Plata. Pensémoslo ahora. Ahora mismo, por las costas de Buenos Aires, en toda la extensión de la costa de Buenos Aires, se están descargando efluentes, sin ningún pretratamiento también, con muchos flotantes, como acá ocurría en las costas nuestras cuando no existía el emisario.
Pero ninguno de esos flotantes llega a la costa de Uruguay. ¿Por qué razón? Por la razón de la física misma. Por lo que usted explicaba hace unos minutos sobre cómo funcionan las corrientes en el Río de la Plata. Claro, exactamente. De nuevo, hay 3 corrientes que son corrientes de salida desde la desembocadura del Río Uruguay y el Paraná y Las Palmas, que son los principales cuerpos de agua que descargan el Río de la Plata. Y esos cuerpos de agua, con sus características distintivas, con diferentes densidades, con diferentes cargas de sedimentos, ese tipo de cosas, no se mezclan entre sí. Son perfectamente corrientes que se identifican como separadas. Y estos emisarios van a descargar en ese punto donde está la corriente de agua, digamos, que descarga el Río de la Plata y que corre más contra la costa de Argentina. Por esa razón, y teniendo en cuenta incluso hasta las corrientes de marea que en algún momento ingresan hacia adentro del Río de la Plata, simplemente por la variación de nivel, es que la zona de difusión del efluente dentro del cuerpo de agua del Río de la Plata es se conforma con una especie de óvalo, cuyo eje mayor es paralelo a la costa argentina. Por lo tanto, desde el punto de vista del análisis que ustedes hacen, no hay dudas, no hay riesgos, no hay ninguna preocupación. De todos modos, el presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, Alain García, decía que Uruguay va a hacer un monitoreo unilateral de las aguas cuando comiencen a funcionar la planta y el emisor, aparte de la información que vendrá de la empresa AISA, Aguas y Saneamientos Argentinos. A propósito de este anuncio, el embajador Orlando decía, bueno, y si en ese momento es tarde, vamos a escuchar brevemente cómo lo planteaba. Eso hay que hacerlo siempre. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer el presidente Lacarp, que yo he conversado muchas veces con él? ¿Qué va a hacer con el resultado del monitoreo si el monitoreo le dice que está contaminando? Yo le pregunto, señor Cotelo, ¿qué va a hacer el Uruguay cuando se enfrente, ojalá no pase, a ese resultado? ¿Qué se puede hacer? ¿Van a parar la fábrica? ¿Van a parar esa mega obra que no se puede parar porque se acumula? ¿Se va a formar un lago en Berazategui o en La Boca? Por favor, vamos a empezar una reclamación que va a durar 3 o 4 años hasta que haya efectos muy negativos en el lado uruguayo del Río de la Plata. ¿Qué dice usted, licenciado Anastasia? Insisto que es una opinión de Orlando. Toda la información y toda la evaluación y los estudios que hemos realizado no conducen a una conclusión similar a eso, al contrario, es muy lejana. Pero aún así, vamos a suponer ese escenario tan drástico, ¿no? Un escenario en el que una vez que el sistema esté funcionando, se encuentre que hay contaminación. Hay contaminación. Se realiza la denuncia al Banco Mundial. La financiación del Banco Mundial con respecto a este tipo de obras no termina con el tema de la construcción y la operación, sino que hay una vigilancia también por parte del Banco Mundial en que se cumplan las salvaguardas ambientales de lo que se autorizó por parte del Banco Mundial para financiar la obra. A ver, acá hay mucho más información y mucho más calidad técnica en el trabajo de lo que presupone el doctor Orlando. Porque acá están involucrados hasta, diría yo, hasta el prestigio de los consultores ambientales que en el ámbito del Banco Mundial autorizaron la financiación de esta obra. Para tener esta magnitud de idea de cómo se manejan este tipo de proyectos y este tipo de evaluaciones, no solamente en Uruguay o en Argentina, sino que así se realizan en las principales obras y más grandes obras en el resto del mundo. Prácticamente la misma dinámica es que se aplica acá en Uruguay y en cualquier otro país. Entonces, bueno, para terminar, ¿qué es lo que está previsto hacer desde el Ministerio de ahora en adelante, hasta el momento en que la obra se inaugure? Desde el Ministerio de ahora en adelante seguiremos evaluando la información que considere oportuno que la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata necesite o considere que sea importante en nuestra opinión técnica, pero no más que eso. Se seguirá monitoreando y evaluando la calidad del agua de las costas del Río Uruguay, como se ha venido realizando hace años. A propósito de eso, en la costa de Colonia se va a mejorar la calidad del agua también, porque se está mejorando lo que es la planta de tratamiento y un nuevo emisario en la costa de Colonia. Que obviamente tiene mucho menos longitud y está dentro de las 2 millas de jurisdicción exclusiva de Uruguay.
Luis Anastasia, director de la División Evaluación e Impacto Ambiental en el Ministerio de Ambiente, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Entonces, por favor, el agradecido soy yo y también el agradecimiento de parte del ministro Peña de darnos este espacio.